Hermanos, hemos estado estudiando Efesios y hoy vamos a la segunda parte que empezamos la semana pasada con el pastor Juan, Efesios capítulos 3 al 4, pero si recuerdan, estuvimos hablando Efesios capítulo 3 del 1 al 3 y el título o la parte, como llamamos a esta sección, fue la iglesia en Cristo. Y enfatizamos lo que Efesios dice acerca de los creyentes en Cristo. Esta parte de recordar en Cristo es importante, porque si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando de las bendiciones en Cristo, hablamos de que estamos bendecidos con Cristo en las regiones celestiales, también hablamos de que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y eso porque Dios había escogido a Cristo primero, y entonces, como la palabra dice, Dios nos escogió en Él. No nos escogió por lo guapo que estamos, no nos escogió por lo bonito que cantamos, o lo mucho que sabemos, o lo bien que nos portamos. Nos escogió porque nos escogió en Cristo. Y al venir a Cristo, entonces somos parte de ese cuerpo que hoy nosotros lo conocemos como iglesia. Pero también nos habla esta primera parte de que estamos marcados con el Espíritu Santo que se nos ha dado como un adelanto. La palabra de Dios le llama arras, como ese down payment que uno da para una casa. No es tuya todavía, pero ese down payment, esa pruebita te indica que ya estás en propiedad, y eso fue el Espíritu Santo que se nos ha dado. No en parte, se nos ha dado todo el Espíritu Santo para este tiempo. Así que también la parte 1 al 3, la iglesia en Cristo, nos habla, ¿se acuerdan de que somos una pieza única, creados en Cristo Jesús? Dios nos creó, ha usado el pasado, nos creó desde el vientre de nuestra madre. Dice, mi embrión vieron tus ojos, me creaste, y entonces vine a la salvación, y también no solamente me creaste y me conocías, has preparado buenas obras para que yo ande en ellas. Eso nos dice Efesios capítulo 2. Y recuerdan todo eso, hablamos de que somos miembros de la familia de Dios. Antes, dice, estaban sin Dios, sin esperanza y sin la oportunidad de llegar a conocerlo. Porque claro, estos eran efesios, eran paganos, no eran judíos. De manera que estaban lejos de Dios. Pero ahora que el apóstol está escribiendo a la misma iglesia que está conformada de paganos que no eran judíos, pero también esos judíos que ahora han venido y han reconocido a Cristo como el Salvador, dice el capítulo 4 que ahora son uno solo. Y si recuerdan, la semana pasada el pastor Juan nos habló de la unidad en Cristo. Y la unidad en Cristo es el tema principal del capítulo 4. No son los dones que después los hablamos y fueron mencionados, pero no es acerca de qué es lo que tú haces para ver cómo te tratamos. No habla de eso. El tema principal, mejor dicho, es la unidad. Y la unidad que Pablo, a través del Espíritu Santo, dice, la unidad hecha entre gentiles, paganos, y aquellos judíos que crecieron con la ley, pero seguían alejados de Dios, esa unidad que ustedes forman ahora en Cristo. Pero ahora vamos a seguir deshebrando este capítulo 4, hermanos, porque la iglesia en Cristo es importante entender nuestra posición. Capítulos 1 al 3, es hermoso saber que estoy bendecido por Dios. Es hermoso saber que yo estaba en el plan de Dios. Es hermoso saber que soy aceptado en Cristo. Bueno, pero ahora tenemos que empezar a ver cómo se ve Cristo en la iglesia. Por eso es que le pusimos Cristo en la iglesia, porque si tú has sido salvo, tienes el Espíritu Santo, estás en el cuerpo de Cristo, por lo tanto, y yo te voy a invitar a que veas alrededor, está Cristo en este lugar. Está Cristo en este lugar. Y no porque Él necesita a creyentes para manifestarse, simplemente que tú y yo representamos al cuerpo de Cristo. Tú y yo formamos
ese cuerpo de Cristo que Él está edificando y está llevando y nos va a llevar a ese final que Él está planificando. Pero ahora que vamos a meternos a los versículos 17 en adelante, vamos a estar considerando lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a leer en voz alta lo que tiene este pasaje para nosotros ahí en la carta de Efesios, capítulo 4, y vamos a ir al versículo 17. Ponte de pie conmigo y si quieres, te vuelvo a repetir, a veces la máscara te va a dar ahí un poquito de mareo o de sueño. Date un respiro y te la vuelves a poner, o si quieres bajártela tantito, bueno, está bien, ¿ok? Dice capítulo 4, versículos 17 al 32. Déjenme leer el versículo 22 con ustedes. Vamos a leer el versículo 22. Entonces dice lo siguiente: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y ahí están los versículos en los cuales vamos a aterrizar en esta mañana, pero vamos a empezar el versículo 17 considerando tres cosas: cómo son los no creyentes. Vamos a hablar de lo que se ha sido enseñado a la iglesia de Dios y entonces vamos a hablar de unos pasos prácticos que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Vamos a orar juntos. Dios, gracias Señor por la iglesia. Gracias Señor porque podemos estar en este edificio, en este lugar de reunión pública, donde podemos venir Señor a alabar tu nombre. Podemos venir, gozarnos de vernos nuevamente, aunque muchos nos hemos estado viendo durante todo este tiempo. Pero Señor, volver a ver a los hermanos, volver a venir a este edificio. Yo escucho cada semana los que vienen por primera vez: se siente tan bien, me dicen. Se siente tan bien, pastor, estar en este lugar. Hermanos, los hemos estado anhelando. Hemos estado anhelando estar con ustedes. Así que Dios, gracias por tu presencia en medio nuestro, porque somos tus hijos, somos tu propiedad. Y Señor, nos gozamos por el Espíritu Santo que tú nos has dado. Déjanos seguir estudiando tu palabra, Señor. Que seas tú a través de mí, con tus palabras, con los ejemplos, Dios, que podamos usar simplemente para ilustrar estas verdades que tú nos has dado en la carta de Efesios, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Tome su asiento, hermanos. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer es ver en los versículos 17 al 19 cómo son los no creyentes. Porque lo que Pablo está diciendo, hey, solícitos en guardar la unidad, se nos han dado dones, pero también va a decir en el versículo 17, empieza con estas dos palabras diciendo: así que. Porque lo que nos ha dicho anteriormente, de hecho el capítulo 3, si van conmigo ahí al versículo 21 del capítulo 3, vean lo que el apóstol dice. El versículo 21 dice: a Él, es decir, a Cristo, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y está diciendo Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más grandes de lo que pensamos o entendemos. Dice: a Él sea la gloria. Y hermanos, si estamos hoy aquí reunidos, no es porque necesitamos que este edificio sea usado. Estamos aquí reunidos para la gloria de Dios. Y si usted canta, lo hace para la gloria de Dios. Si estudiamos la palabra, la estudiamos para la gloria de Dios. Si usted está aquí esta mañana y quiere abrazar a los hermanos y siente ese anhelo en su corazón, ¿sabe por qué es? Es para la gloria de Dios. Realmente todo lo que existe es para Él. Y ese amor fraternal que podemos tener es para Él,
es de Él en esa unidad que Él nos ha dado. Así que, dice el versículo 17, para gloria de Dios, somos unidad, estamos en el cuerpo, se nos han dado dones, así que. Ahora, lo que hay que empezar a hacer, si a mí me hubiera pedido el Espíritu Santo que yo escribiera esto, quizá yo no hubiera dicho así que. Yo hubiera dicho quizá algo como, entonces, por todo lo que hemos escuchado, pongámonos las pilas. Eso hubiera sido mi versión medio chilanga, ¿no? Así que, dice Pablo, les digo esto y les insisto en el Señor. Por lo que ya hemos escuchado, les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Ahora recuerda esto, Pablo está hablando a la iglesia en Corinto. Y lo que Pablo está escribiendo a personas que quizá no conocía en persona. Él está enviando una carta desde la cárcel a una iglesia que él escucha que está creciendo y que están viniendo al Señor. Pero también él escucha malas noticias. Por eso Pablo les dice esto, no vivan más con pensamientos frívolos. ¿Como quién? Como los paganos. Así que en primer lugar tenemos que tomar el mensaje que Dios le dice a los efesios, dejen de pensar o dejen de vivir de esa forma. Porque lo que Pablo va a hacer es ahora señalar cómo es que estos paganos viven. Va a decir el versículo 18, a causa de la ignorancia que los domina. Los no creyentes están dominados por la ignorancia. También dice, y están dominados por la dureza de su corazón. Estos tienen, ¿quiénes? Los no creyentes. Tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Versículo 19. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Ahora déjame contarte un poquito de este contexto porque Éfeso no es una ciudad judía. Lo que quiero decir con eso es que esta ciudad no tiene la ley, no tiene los parámetros, no tiene ni siquiera un poquito de conciencia en hacer lo bueno. Los efesios eran ciudadanos o tenían la cultura heredada por los griegos y ahora por los romanos. Y ahora piensa conmigo, esta iglesia en Éfeso es seguramente una de las primeras. Esa sociedad, tanto la griega como la romana, eran sociedades completamente corruptas. La palabra de Dios dice que ellos habían cambiado el uso natural y que ahora toda su vida la vivían bajo perversidad. Algunos piensan que en el 2020 tenemos una sociedad pervertida y perdida. Déjame decirte, yo creo que en este tiempo la sociedad estaba más perdida y más corrompida. ¿Sabes por qué? Porque no tenían una iglesia creciente. No tenían una cantidad de creyentes en esa ciudad de manera que pudieran detener la maldad. Sabes, hoy en día, en nuestro 2020, cuando hay una iniciativa para hacer algo malo, cuando hay un grupo de personas que quiere vivir en desenfreno, ¿sabes quiénes son los primeros que se levantan para detener eso? La iglesia. La iglesia se levanta en oración, la iglesia se levanta en decir, no, eso no está bien, eso no es correcto. Así que hoy vivimos una perversión. Pero en esos años, hermanos, en Roma y en Grecia, la perversión era normal. Los creyentes aún no habían tomado tanto volumen en las ciudades que todavía su influencia no se había visto. Y por eso es que entonces cuando Pablo le habla a los efesios, les dice, yo sé que ustedes antes toda su mente estaba oscurecida. Yo sé que antes todos ustedes practicaban la inmoralidad simplemente porque no sabían otra cosa.
Ahora en esta iglesia de Éfeso no solamente están esos paganos que habían crecido con toda una cultura corrompida, sino ahora también estaban los judíos que habían crecido con algunas pautas morales, con algunas cosas que el pecado, que la ley había contenido del pecado. Pero sabemos que por obedecer la ley seguían alejados de Dios porque la ley no es completa. Pero lo que Pablo va a decir, les va a señalar y les va a decir, ya no vivan como esos paganos. Y empieza a dar excusas o empieza a dar las razones de por qué. Entendimiento oscurecido, corazón alejado de Dios. Así que ellos por naturaleza, dice, se han entregado a la inmoralidad, ellos no tienen otra opción y es más, ellos no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Pero recuerda lo que les dice, yo les digo a ustedes, iglesia de Dios, iglesia de Éfeso, ya no vivan más, ya no lo hagan. Porque claro, en esa iglesia había personas que habían crecido en inmoralidad, todo lo que les rodeaba era pecado, era lo único que sabían hacer, pero ahora vienen a Cristo, escuchan el mensaje de salvación, reciben a Cristo, el Espíritu Santo entra en ellos y ahora son parte de esta unidad. Pero el apóstol les tiene que escribir, ya no vivan más, ya no lo hagan más. Ahora yo no sé tú, pero yo sé mi trasfondo. Yo vine a Cristo a los 18 años. Cuando yo tenía 18 años, yo digo, vivía en pecado, aunque escuchaba de Dios, pero vivía en pecado porque no conocía otra opción. Yo no había escuchado de Cristo como Salvador y Cristo como la persona que me iba a cambiar mi vida. Era Cristo una religión. Y yo sé que a esos 18 años yo había colectado mucha mala información en mi vida y había hecho muchas cosas malas en mi vida. Pero cuando viene Cristo, las palabras de Pablo son, ya no más, ya no vivas ahí. Por eso en esta primera parte, en esta biografía, tenemos que entender los versículos 17 al 19, porque lo que nos va a hablar es, los paganos lo hacen, ¿y sabes por qué? Porque están alejados de Dios, viven en ignorancia y su entendimiento está entenebrecido. Pero ahora vamos a ver en los versículos 20 al 24, porque ahora tenemos que seguir entendiendo lo que se les ha enseñado, porque Pablo va a decir esto en el versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? No fue lo que ustedes escucharon de Cristo cuando vinieron al Evangelio. Pero me gusta lo que dice el versículo 21, porque dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Ahora yo me pongo en los pies de Pablo porque recuerda que él está escribiendo una carta que no conoce a todo mundo. Y él dice, cuando ustedes vinieron a Cristo se les enseñó algo, que no vivan como los paganos. Pero él también se encarga de poner una cláusula de decir, si es que realmente se les enseñó lo correcto, si es que realmente ustedes han sido enseñados correctamente. Y déjame aclarar en esto un poquito, porque en ocasiones yo voy escuchando de personas, tengo más de 20 años en el ministerio, y voy escuchando de personas que me dicen, sí pastor, yo amo a Cristo, yo voy a la iglesia, pero ¿sabe qué? Yo no sé si mi salvación es segura. O van viviendo su vida con temor de que su salvación se pueda perder. O van viviendo su vida pensando que venir a la iglesia añade a su salvación. O van pensando que tienen que hacer cosas para que su salvación sea mejor o por lo menos la lleguen a tener. Por eso es que me gusta lo que Pablo incluye en esta carta, porque dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si es que realmente les enseñaron bien, si es que realmente ustedes conocen de Cristo, mejor dicho. Porque déjame decirte algo, si tú dudas de tu salvación, si tú no sabes si tu salvación es segura o no, necesitas conocer mejor de Cristo. Quizá eres salvo, pero si todavía tienes esas dudas, necesitas ser enseñado en la palabra de Dios. Si tú vives una vida de legalismo, pensando que tienes que hacer para realmente estar bien delante de Dios, necesitas ser enseñado en la doctrina
de la salvación en Cristo. Si tú vives tu vida pensando que puedes pecar deliberadamente porque tu salvación es segura, déjame decirte algo, necesitas ser enseñado en la doctrina de la salvación de Cristo. Porque ni el legalismo ni el libertinaje es una correcta enseñanza de la salvación en Cristo. Por eso Pablo va a decir, si es que ustedes fueron enseñados, si es que ustedes realmente entienden lo que es estar en Cristo. Por eso él va a seguir diciendo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. ¿Tienes conflicto de tu salvación? ¿Tienes conflicto de cómo vivir tu vida? Necesitas conocer más de Cristo. Y entonces el versículo 22 dice lo siguiente: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Se les enseñó en ese momento, ya sea que yo fui, dice Pablo, el que les predicó y les enseñó en ese tiempo que estuve con ustedes, o que haya sido otro de los líderes de la iglesia, se les enseñó que tenían que quitarse ese ropaje, dice él. Ahora Pablo va a usar la ilustración de la ropa, que ahora yo quiero hacer una referencia ahí. Pero él está diciendo, se les enseñó que tenían que quitarse esas formas de vida que ustedes habían colectado en su vida. Y les dice, tenían que ser renovados en la actitud de su mente. Versículo 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Déjame ir otra vez al 22. Quitarse esa vieja ropa. Y él va a decir lo siguiente: esa ropa representa al andar en Cristo. Yo, hermanos, me bañé hoy, planché mi camisa y trato de, no tengo pelo, pero me lo hubiera arreglado, hubiera tratado de traer una buena presentación. Porque lo que se ve de fuera habla de la persona que hay adentro. Y entonces Pablo les va a decir que se hubieran quitado esa apariencia, ese vestido viejo. Y ahora, ¿cómo es que te puedes vestir del nuevo? Dice, ser renovados en la actitud de su mente. Porque el andar en Cristo comienza en la mente. El andar en la libertad que Cristo nos da comienza en conocer a Cristo primero. Y después va a decir, y entonces, una vez que se han quitado lo viejo, han renovado su mente, entonces ahora vestirse del nuevo ropaje, de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Me gusta que él dice en verdadera justicia y santidad, y esto yo creo que les está hablando a esos judíos que ahora están en Cristo. Porque te acuerdas, la iglesia de Éfeso tiene paganos y tiene judíos, y ahora están los dos grupos en Cristo. Y les va a decir en verdadera justicia y en verdadera santidad. No la práctica religiosa que ustedes tenían, porque esa práctica de obedecer la ley es apariencia. Y en esa práctica de andar en santidad es apariencia. ¿Sabes qué estaba pasando? La comunidad griega y romana se habían pervertido porque no conocían de Dios. Pero ¿sabes qué había pasado con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se había cerrado y ahora ellos vivían solamente para sí mismos. Estoy hablando de los judíos. Estoy hablando antes de que Cristo inaugurara este nuevo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En aquellos tiempos en que estaba Grecia y Roma, los judíos vivían ahí porque habían sido dispersados. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Estos judíos habían cerrado sus murallas y entonces ellos vivían en apariencia de santidad y en apariencia de justicia. Pero Pablo les va a decir, lo que trae Cristo, esto sí es verdadero. Y ahora yo recuerdo esos días en que trabajaba en la construcción. Y mis hermanos que trabajan en la construcción saben lo que es después de un buen día de andar en el lodo. Yo trabajaba en el concreto. Entonces no solamente era lodo, era olor a concreto, era olor a aceite del concreto y era olor a humano. Así que después de 10 buenas horas de haber estado trabajando,
yo me tenía que subir a mi auto y yo no me subía con toda esa ropa sucia y olorosa. Yo primero me sacaba la ropa y me ponía un short y una playera y entonces la ropa sucia se iba atrás en la cajuela. Porque incluso esa ropa sucia no podía llegar ni siquiera a mi casa, no podía llegar al cuarto porque mi esposo me hubiera sacado. Esa ropa sucia se quedaba afuera en el garage, allí en un rincón. Yo no hubiera venido un día a la iglesia con ese tipo de ropa. Yo no me podía subir ni a mi auto con esa ropa. Yo mucho menos iba a entrar en mi casa con esa ropa sucia, apestosa. Y quizá no trabajas en la construcción, pero piénsase en esos workouts que haces, oloroso, sudado. Tú no vienes a la iglesia con eso. Tú te despojas de eso, te renuevas en tu mente y ahora te vistes. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los efesios. Efesios, ya no vivan más como antes, sin Cristo. Despójense de esa mugre. Ojo, hermanos en la construcción, ustedes están haciendo un buen trabajo, ¿ok? Sigan haciendo eso. Pero ustedes entienden lo que digo. Ropa sucia, apesta. Despójate. Renueva tu mente. ¿En qué? ¿En cosas positivas? No, en conocer a Cristo. Invierte tu tiempo en conocer a Dios, la palabra, centro de capacitación, memorización. Repite los versículos. Lee tu Biblia para que puedas conocer a Cristo. Y entonces vestirte a esa nueva naturaleza creada a la imagen de Dios. Ahora déjame terminar con unos pasos prácticos. No porque son míos, sino porque la Biblia los dice en el versículo 25 en adelante. Y Pablo se va a encargar de darles pasos prácticos. Les va a decir, hey, piensen en esto. 25. Por lo tanto, de todo lo que yo les he dicho, ahora, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Ahora piensa en esta lógica. Lo que Pablo va a decir es que, Efesios, dejen la mentira. ¿Sabes qué implica eso? Que estaban hablando mentiras. Porque Pablo, el Espíritu les va a decir, dejen eso, ya no corresponde a ustedes. Les decía a los Efesios, iglesia de The Heights en español, yo sé que The Heights en español no hace nada de eso. O quizá tenemos que ver que lo que Dios le decía a los Efesios, también nos lo puede decir a nosotros aquí. Y les decía, despójense de eso, dejen la mentira, ahora hablen verdad. No existe tal cosa, hermanos, como mentiras piadosas. No hay. Hablen verdad. También les va a decir lo siguiente: si se enojan, no pequen. Esto está en el Salmo 4:4. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Va a decir lo siguiente: si se enojan, no pequen. No les dure el enojo hasta la puesta del sol. Mira lo que dice el Salmo 4, versículos 4 y 5. Dice, si se enojan, no pequen, en la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Sabes, no está diciendo no se enojen, la ira es pecado, aunque sabemos que la ira está mal, pero está diciendo que si te llegas a enojar, porque eres una persona completamente pecadora, si te llegas a enojar, si hay algo en tu corazón que te está produciendo una molestia, dice, si se enojan, no pequen. ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo sería ese pecar? Dice, en la quietud del descanso, examínense el corazón. Ahora, Efesios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den cabida al diablo. De algunos han pensado que en cuanto me enojo, antes de que se oscurezca, tengo que ir a pedir perdón. Y eso está muy bien, pero no necesariamente significa eso. Significa es que no des al enojo cabida en tu vida, de manera que nunca afrontes los problemas. De manera que nunca vayas a la persona que te ofendió o al que ofendiste, pensando que el problema va a desaparecer por naturaleza.
Ahora eso pasa en muchos grupos étnicos. A los hispanos no nos pasa eso, ¿verdad? Ni cuando nos enojamos paramos la trompa y miramos de lado, y cuando nos preguntan ¿qué tienes? Y algunos dicen nada. Y el enojo se nota pero a flor de piel. Lo que está diciendo la palabra es enójate, pero no permitas que el enojo haga cabida en tu corazón. Habla verdad. No digas está todo bien. Eso es mentira. Hablen verdad. No permitan que el enojo perdure, no permitan que el enojo esté ahí. El que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente. Esa teoría de Robin Hood, solamente le robo a los que tienen, ese es robo también. El que robaba no robe más. Es que mi jefe tiene mucho dinero, entonces puedo tomar. No, eso es robo. No lo hagas más, trabaja, y no solamente para tus necesidades, sino para que aún puedas proveer a otros que tienen necesidad. Y también va a decir, eviten toda conversación obscena, por el contrario, sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición. No agravien al Espíritu Santo de Dios usando tu boca para decir cosas que nada que ver. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, dice la palabra de Dios. No hagas esas conversaciones. Ay, pastor, es que eso es lo único que me sé. Bueno, renueva tu mente. Es que eso es la única respuesta que puedo dar. Yo sé. Pero la Biblia dice, despójate de eso, renueva tu vocabulario, tu mente, y ahora habla bendición. Y puedo seguir, pero el tiempo está corriendo. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos. ¿Sabes? Yo sé, hermanos, yo sé que muchos de nosotros hemos sido afectados por el pasado. Yo sé que muchos de nosotros, nuestra vida no fue perfecta. Y hemos colectado un montón de malos hábitos. Es que, pastor, si usted supiera mi trasfondo. Es que, pastor, si usted supiera lo que a mí me pasó. Mira, yo no lo sé y quiero saberlo. ¿Y sabes quién lo sabe? Dios. Porque en el momento en que eso malo te pasó, Dios estaba ahí. Y ahora en Cristo te pide que renueves. Te pide que te despojes. Te pide que dejes esa amargura a un lado. No, pastor, es que no puedo. Es que me estás diciendo que Dios no puede. Tú estás diciendo que Cristo es suficiente para perdonar tus pecados y darte vida eterna, pero no es suficiente para cambiar tu vida. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, pastor, perdón, realmente no lo quise decir. Somos uno en Cristo, una unidad, y entonces hablar verdad. Y entonces ser compasivos. Y entonces sí estoy enojado, hermano. ¿Sabes qué? Pero sabes, arreglemos el asunto. Ninguna iglesia es perfecta. Ni la de Éfeso, ni la de Filipo, ni ninguna otra. Pero somos un cuerpo de Cristo que va creciendo hasta la estatura de la plenitud de Cristo, como dice capítulo 3. Así que déjame darte este último versículo. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. En el momento en que nos acercamos a Él, Dios nos perdona. Pero ¿sabes que toda la ira de Dios por el pecado, ¿sabes quién la cargó? Cristo. Así que no es un perdón barato, no es un perdón ligero. Dios crucificó a su Hijo en la cruz para darnos el perdón. Entonces perdónense los unos a los otros, de la misma forma en que Dios te perdona. No solo te perdona, arroja el pecado al fondo del mar. Y hermano, si tú no puedes perdonar como Cristo, si tú no puedes decir, ok, voy a despojarme de eso que está mal, entonces déjame decirte, tienes que acercarte a Cristo. Y quizás estás aquí y no puedes ni siquiera pensar en Cristo.
Sin Cristo estás perdido. Vamos a orar. Pónganse de pie conmigo. Señor, hemos cantado, renuévame, necesito más de ti, porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado, Señor. Y yo lo puedo decir, Dios. Estoy desnudo delante de ti y todo lo que hay en mí, todo lo que yo pienso que puedo ser, necesita ser cambiado a la imagen de Cristo. Y Padre, yo sé que mis hermanos aquí pueden ser honestos contigo, Señor, y decir: Padre, todo lo que soy necesita ser cambiado, Señor. Porque yo no importa si yo crecí en una iglesia, si yo viví una vida casi perfecta. Yo no soy como aquellos paganos que anduvieron en la lascivia. Pero quizá eres como esos judíos que se jactaban de conocer la verdad. Y esa justicia es falsa. Pero en Cristo, la gracia, la misericordia, el amor, el perdón, la restauración es verdad. Padre, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, permítenos avanzar como iglesia, Dios, animándolos los unos a los otros, porque ya tu ira fue puesta en Cristo, ya tu ira ha sido descargada y el perdón ha sido garantizado. Si hay alguien que no tiene a Cristo, Señor, o que tiene una pobre imagen de Cristo, revélaselo, permítenos ofrecer ayuda. Señor, gracias por tu palabra de Efesios. Sigue usándola, Dios, para nuestro corazón. Te lo rogamos en Cristo.